Dios eterno, Padre precioso, hermoso Espíritu Santo, gracias por acompañarnos hasta este momento, porque somos templo verdadero y queremos agradarte. Nuestra vida en un holocausto fresco, un perfume agradable que se levante delante de ti. Aquí estás, glorioso Padre. Bendícenos, acompáñanos como este momento. Y ahora, Padre, permítenos tener un corazón receptivo, un corazón suave, atento, blando para tu palabra. Y que lo que hoy expongamos, Señor, sea de edificación para tu iglesia. Que sea el alimento que cada uno de los que están aquí y los que nos van a escuchar necesiten. Gracias, Señor, por tu dirección, por tu sabiduría, por todo lo que nos das, especialmente el regalo de tu presencia en cada instante de nuestro caminar. Te agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Porque siempre hablamos de los discípulos y nos hemos olvidado a veces que no solamente eran sus seguidores, sino a través de esos 3 años de convivencia, Él los amó. Llegó a amarlos. Dijo, yo doy mi vida por mis amigos. Y qué hermoso es cuando nosotros realmente aprendemos a amar, a conocer a las personas y a decir, es mi hermana realmente, es mi hermano, lo siento como un hermano, no como alguien extraño, como una persona más de la iglesia. No, lo que el Señor quiere es eso, que nuestro corazón aprenda a amar y a servir. Pues hoy vamos a hablar precisamente del discípulo amoroso, aquel joven al cual Jesús decía que era su discípulo amado. ¿Sabe quién es, va? Juan. ¿Qué significa Juan? Juan significa regalo de Dios. Casi la palabra gracia. Así que los que se llaman Juan, pues es un regalo de Dios. ¿Quién era Juan? Juan era hijo de Zebedeo. ¿Recordará usted? ¿Quién era Zebedeo? Zebedeo era esposo de Salomé. ¿Quiénes eran los hijos? Juan y ¿quién más? Jacobo. Jacobo también fue discípulo. Jacobo era mayor que Juan. Después en muchos escritos ya no vemos a Jacobo. ¿Por qué? Muchos ya Jacobo ya no lo veo, porque Jacobo en arameo, al pasar a griego, pasó como Santiago. Así es que cuando escuchamos a Santiago, estamos hablando de Jacobo. Es como Simón, ¿verdad? Simón terminó siendo Pedro. Saulo, pues terminó siendo Pablo y así. Entonces de repente hay personajes que decimos dónde quedó, si venía con todos los discípulos y ahora ya se cambió. Así que tenemos que recordar que originalmente muchos están en arameo y al pasarse al griego hay esa transformación. ¿Qué se dedicaba Juan y Jacobo? Pues eran pescadores, también eran pescadores. Y Zebedeo, pues era pescador. ¿Dónde estaban? En el mar de Galilea. Específicamente, ¿dónde? Capernaum. ¿Le suena? Capernaum, ese lugar, ese puerto. Porque cuando decimos a veces mar de Galilea, pues como que pensamos que es un lugarcito, no, es todo el mar y ahí hay varios puertos. Así que Capernaum sabemos que era el centro de operación de nuestro Señor Jesús y ahí también estaba Salomé. ¿Y quién era Salomé? La hermana de María. Luego entonces, pues eran primos. Así que Juan y Jacobo eran primos de Jesús. Se dicen que era de una familia de buenos recursos. Vamos a ver en el Evangelio de Marcos 15, 40 y 41. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quien cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Recordemos que muchas mujeres apoyaron a Jesús en su ministerio. Así que había un grupo de mujeres
que ya vimos aquí, que apoyaban, y vamos a ver dónde dice que tenían recursos. Pues ahí en Lucas 8:3, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Así que se habla de que era una mujer que tenía ciertos recursos, o por lo menos se reunía con mujeres más o menos de ese núcleo social. Así que Juan era menor que Jacobo, pero se habla de que por su carácter firme, también eran un poquito severos, un poquito atrabancados. Les pusieron como apodo Boanerges. Boanerges. Mira, ¿qué es eso? ¿Sí lo ha leído o no lo ha leído? Boanerges. Y en hebreo y en arameo significa hijos del trueno. Así que Juan fue escogido por nuestro Señor Jesús como uno de los 12 apóstoles y estuvo presente en muchos de los acontecimientos donde estuvo Jesús. Así que después de la resurrección y de la ascensión de Jesús, Juan aparece asociado con Pedro, trabajando ahora en la misión del evangelismo, ya que pues se les había encomendado convertir a los judíos. Así que recordaremos que también Juan hace toda una teología, se le conoce como la teología juanina, y a él se le atribuye la primera, segunda y tercera carta de Juan, así como el libro del Apocalipsis. Así que la doctrina que dejó Juan tiene muchas cosas escatológicas del final de los tiempos. Recordaremos que ya en los años finales de Juan fue desterrado a la isla de Patmos y ahí en la prisión escribió. Sin embargo, no murió ahí, salió y después estuvo un tiempo en Éfeso. Y es el único de los apóstoles que no fue torturado. Murió de manera tranquila y pacífica a los 101 años, en el año 103 después de Cristo. Así que, pues muy interesante la vida de Juan, llamado como el discípulo amado, el apóstol del amor. Juan comprendió realmente más íntimamente a Jesús. ¿Se acuerdan que muchas veces preguntamos cómo es que Jesús habrá elegido a sus discípulos? Bueno, aquí vemos que ya hay un previo conocimiento de algunos de ellos, del mismo lugar, cercano a donde habían crecido, y seguramente ya los había conocido de jóvenes, sabía de su carácter, pero vio Jesús ese corazón que tenía, el cual pues lo influenció de alguna manera, así como vemos que Andrés era manso, era humilde. Aquí Juan absorbió eso de Jesús en llegar a reflejar un espíritu cada vez más hermoso. Se fue hermoseando el corazón de Juan. El objetivo, ¿verdad?, de esta tarde es que nosotros podamos comprender y entender que el amor de Cristo hacia sus amigos, así como hacia nosotros hoy como discípulos, puede transformar nuestro corazón. Acompáñenme al Evangelio de Mateo 4, versículo 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vi a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Así que hay un llamado al cual ellos respondieron. Vamos a ver ahora Lucas 5, 1 al 11. Que estando Jesús junto al lago de Genesaret,
El gentío se agalopaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciéndote: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Así que tremendo acontecimiento que le tocó ver a Juan, la multiplicación de los peces, y pues haber dicho: Señor, tremendo cuestión que yo no había visto que tú hicieras. Y ahora los llamó a todos a trabajar para ir a pescar hombres, para que hombres fueran transformados, como hasta el día de hoy usted y yo llegamos a cambiar, a escuchar la palabra gracias a alguien que echó sus redes en nosotros, que compartió la palabra y dio frutos. Y también el Señor nos llamó a lo mismo, decir: muy bien, ahora ustedes tienen que ser pescadores, tienen que seguir echando sus redes. Acompáñenme al libro de los Hechos 3:1 al 8. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Ahora él era un instrumento para que otras personas pudieran recibir la sanidad. No tenían nada para darle, pero lo que tenían era más grande, esa fe, y traer la palabra de transformación para su vida. Imagínense Juan, que pues no era protagónico, sino ahí vemos ahora que está trabajando junto a Pedro. Les había dicho, ¿verdad?, que ellos comenzaron a trabajar juntos, buscando la transformación de los judíos. Vamos al Evangelio de Juan 13, versículos 23 al 36. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del vocablo, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Así que aquí vemos que esa escena que Da Vinci dibujó, ¿verdad?, donde está Jesús junto a Juan recostado, y que después salieron que era María Magdalena, ¿no?, porque traía su cabello largo, pues todos los varones tenían su cabello largo, y vemos allí a Jesús, pues a Juan especialmente muy cerca de Jesús,
con ese cariño, con ese amor fraternal que tenía siempre para con él. Vamos ahora a ver el Evangelio de Marcos 10, 45 al 45. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís, porque ¿podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados que en el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero sentaros a mi diestra o a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, mandándolo, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Así que aquí vemos a Juan Zebedeo pidiendo. Recordarán que también su madre le dijo: Jesús, te encargo que mis hijos estén, pues todos quisiéramos decirle lo mismo, el Señor, ahí te encargamos a nuestros hijos. ¿Por qué dice que uno a la diestra y otro a la izquierda? Se acuerda, bueno, tanto la representación en la cruz, pero básicamente recordarán que cuando se servía la cena, les presenté una mesa que se llama triclinio, y ese triclinio tiene la tradición que a la izquierda se sienta el más importante y a la derecha es el anfitrión. Entonces Jesús en medio y los dos importantes, ¿no? Entonces eso no me corresponde a mí, sino eso solamente le corresponde a mi Padre. Así que vemos, familia, pues que Juan, dentro de todas las acciones que Jesús había realizado, ahí estaba. Era uno de los seguidores más importantes, de los discípulos al cual le tenía más confianza, y pues todos de alguna manera tenían, ellos tres, tanto los hijos del trueno como Pedro, pues ese arrojo, esa valentía para estar siempre, ¿no? Pero así fue cuando murió Jesús en la cruz. No, ¿verdad? ¿Quién estaba cuando Jesús murió? Juan. Entonces, ¿qué pasó con los otros amigos? ¿Qué pasó? Estaban llenos de temor, ¿verdad? De estar ahí frente a él en el Gólgata. ¿No amaban a Jesús? Pues sí amaban a Jesús, pero podemos entender el terror, el miedo, la desilusión, confusión, desesperación que los había afectado de tal manera que no pensaban ni actuaban como personas sensatas y también como personas responsables. A la hora de la hora se escondieron. Y así pasa pues con muchos cristianos. A la hora de la hora, cuando tenemos que demostrar que somos cristianos, que tenemos que ser firmes, que tenemos que ser fuertes, soportar la prueba, para decirle a Jesús: aquí estoy, Señor. Porque cuando nosotros nos escondemos para hacer cosas incorrectas, cuando nosotros nos apartamos, nos comportamos como esos discípulos. Sí somos seguidores de Cristo, claro, pero no estamos ahí por temor, por miedo, por vergüenza. Así que todo su mundo había caído en escombros, y no es cosa extraña que no supieran qué hacer. ¿Te ha pasado? Cuando te has enfrentado a alguna situación adversa, a veces no sabemos cómo reaccionar. Entre ellos, uno le amó de tal manera, pues que arriesgó su vida por acompañar a su amigo, a su maestro. A Juan no le importaron las amenazas de los fariseos o de otros enemigos de Jesús. ¿Por qué?
porque su mejor amigo sufría. Su mejor amigo estaba pasando una situación muy difícil. Le acompañaría a pesar de las consecuencias. A pesar de que él pudiera ser apresado, dijo, no me importa, yo quiero estar ahí, yo quiero que él me vea, yo quiero que él cuente conmigo. ¿Qué más podría hacer tal vez Jesús? ¿Qué más podría hacer Jesús? No podía en ese momento bajar de la cruz, tenía que cumplir lo que él tenía que hacer por órdenes del Padre. Así es que, pues vemos aquí la situación que el amor de Juan estaba a prueba de toda calamidad o de toda contrariedad. Segundo punto importante es que en los escritos de Juan encontramos las palabras, acompáñenme allí al Evangelio de Juan 14, 1 al 6. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociereis, también mi Padre conoceréis. Desde ahora le conoces y la habéis visto. Tremenda revelación de nuestro Señor Jesús. No hay otro camino más que yo. Yo soy el camino al Padre. Y si me has visto a mí, has visto al Padre. Quien me conoce a mí, conoce al Padre. Así que en este escrito voy pues a preparar un lugar para vosotros. A mí me deja todo el consuelo, el anhelo, la fe de que cuando yo parta, el Señor me va a estar esperando. Si yo persevero, si yo continúo en sus caminos, si yo no me convierto en un apóstata, si yo no me aparto del camino. Así que podemos nosotros escribir algo como esto que escribió Jesús, porque nos preguntamos a veces, ¿cómo es que Juan escribió estas palabras? Pues las dijo Jesús. Recordará usted en el Evangelio de Juan, si usted tiene una Biblia de esas que traen en rojo las palabras de Jesús, se va a dar cuenta que habla en primera persona. Y eso nos permite entender que Jesús es quien dijo esas palabras. Entonces, ¿quién es quien pronunció esas palabras? ¿Cómo sabía Juan lo que dijo Jesús? Porque recordemos, el Evangelio está escrito por Juan, no está escrito por Jesús. ¿Podemos nosotros escribir algo que un amigo o una amiga te dijo ayer? ¿Te acordarás de lo que te dijeron ayer? Pues yo creo que sí, ¿no? Pero no es fácil recordar lo que a veces te dicen. Pero Juan recordó las palabras de Jesús durante toda su vida, durante su caminar, y esto lo escribió cuando él ya era anciano. ¿Cuántas cosas tú recuerdas que te han dicho tus padres? ¿Cuántas cosas recuerdas que tú le has dicho a tus hijos? Hay muchas cosas que nosotros tenemos presentes porque son cosas importantes. ¿Cómo podría entonces recordarlas por tanto tiempo? ¿Cuáles son las cosas que recordamos con más facilidad? Pues son aquellas que nos impresionan, aquellas que nos marcan, buenas o malas, ¿verdad? Eres una inútil, nunca vas a ser nadie. Eso te marca. Y así tengas desde 5 años, te acuerdas de lo que tu abuelito, tu papá te dijo. Pero cuando te dice, tú vas a ser una persona especial, tú eres una persona maravillosa y vas a triunfar y vas a ser, eso lo guardas en tu corazón siempre, toda la vida. Así que son aquellas cosas que te impresionan hondamente, que te impactan. Así que Cristo, nuestro Señor Jesús, que era un amigo tan extraordinario, que sus palabras, sus historias, los cuentos, las charlas que pasaron juntos, impresionaron el corazón de Juan. ¿Cuántas cosas no convivieron juntos?
Y todo eso lo guardó él en su corazón. ¿Usted conoce alguna persona cuyas palabras impregnaron profundamente su vida? Que dejaron una marca, una huella en su juventud, en su carrera profesional o tal vez ya en esta etapa madura. Pues sí, yo creo que todos tenemos palabras muy hermosas o cosas que indudablemente han marcado nuestra alma, nuestro ser. ¿Por qué? Porque sabemos que las palabras tienen poder. Y más cuando Jesús tenía todo el poder extraordinario para marcarlas en nuestro corazón. No eran palabras únicamente humanas, sino eran palabras de nuestro Señor Jesús que al plasmarlas, al decirlas, penetraban porque era palabra de Dios. Y la palabra es una espada que entra hasta las coyunturas. Así que cada vez que Jesús hablaba, entraba su palabra al alma, al corazón de estos hombres. Así que en este poder extraordinario que Jesús tenía, tanto para sanar a los enfermos, para dar vida a los ciegos, para resucitar a los muertos, para sanar a los leprosos, pero también para tener la influencia suficiente para cambiar la vida de sus amigos, para cambiar la vida de las personas que encontraron a Jesús. Muchos fueron los que comenzaron a buscar a Jesús, y entre ellos fue Juan. Jesús cambió para siempre la vida de Juan. Puede cambiar la vida de un niño. Cuando los niños conocen a Jesús, hablan tan hermoso y lo pueden expresar tan fácil. Por eso es que Jesús amaba y ama a los niños, porque puede impactar la vida, y por eso dice la palabra, ¿verdad? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará, porque esa palabra es palabra de Dios que impacta la vida de ellos. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros, familia, para mostrar nuestra amistad a Jesús? Porque pareciera que nada más nos quedamos en pensar que Jesús es Dios, y sí lo es, claro que lo es nuestro Salvador, es nuestro Rey, es nuestro Señor, pero también es nuestro amigo. Hay personas que les cuesta trabajo pensar en Jesús como un amigo, pero Él nos ha llamado así. Ahora, una cosa es que lo tuteemos y es que es mi cuate, y algunos dicen, Chucho, Chuchín, y de manera reverente y respetuosa, es que es mi amigo. No hablamos de eso. Hablamos de esa cercanía, de esa confianza, de esa seguridad, de esa amistad que nos hace sentir seguros de poder abrir nuestro corazón y platicar las cosas más hermosas como lo haces con una amistad. ¿Qué debemos entonces hacer? El que ama cumple mis mandamientos, dijo Jesús. Ahora, ¿qué mandamientos? Pues que se amen. Que el mundo sepa que sois mis discípulos por lo mucho que se aman. Y Juan lo cumplió. Juan lo cumplió, amó al Señor, y luego nos preguntábamos, ¿pero por qué a Juan le dejó a su madre? Ahora vemos la respuesta. La cercanía que había familiar, pero también el corazón dijo, no se la voy a dejar a Pedro, ¿verdad? No, Juan, ese corazón hermoso, porque fue un reflejo, un espejo del corazón de Jesús. Y quiero compartir esta pequeña reflexión. Se dice que un niño huérfano de padre creció con varios de sus hermanos en un segundo matrimonio y con el tiempo los amó. Como él era el mayor, empezó a trabajar en la chacra. ¿Sabe usted lo que significa chacra? No es lo que hacen los hindúes, eso no. Chacra es muy sencillo, significa establo. Un establo, una finca rústica. Así que trabajaba en una chacra a muy corta edad. Y consiguió un poco de dinero y con ese dinerito rentó otro terreno que le dio una cosecha mayor. Paulatinamente iba aumentando su pequeño capital y sus hermanitos lo ayudaban a trabajar ahí en el campo. Él no asistía a la escuela porque tenía que trabajar, pero sus hermanitos todos gozaban de una buena educación costeada por este hermano mayor.
Algunos de estos hermanos crecieron, se recibieron, fueron prósperos y se olvidaron del sacrificio de su hermano mayor. Y cuando eran hombres, ahora se avergonzaban de la poca educación y de la cultura que tenía su hermano. Eso es muy común en las familias, en los pueblos. Pero Juanito, el más pequeño de los hermanos, nunca pudo olvidar lo que su hermano mayor había hecho por él. Y después de haber ganado fama y fortuna en el mundo, volvió a esa chacra, a esa granja, a esa finca, para buscar a su hermano, que ya era muy grande. Y lo cuidó con todo su amor y nunca dejó de mostrar su gratitud. Qué hermoso. ¿Podríamos ser como Juanito? ¿Podríamos llegar algún día a valorar lo que tu familia hizo por ti? Porque a veces cuando ya somos grandes, somos profesionistas y demás, criticamos a los hermanos mayores, a nuestro padre, tal, es esto, es un ambicioso. Sí, pero muchos de ellos te cuidaron de chico. Cuando eras pequeña y tuviste hermanas mayores, cuidaron, vieron de ti, te vistieron. A veces se nos olvida que nuestros parientes, nuestros padres, nuestros familiares han sacrificado mucho por nosotros. Quizá un hermano nos dio lo mejor, la mejor oportunidad de estudiar, la que él no pudo gozar y sacrificarse. ¿Cómo podemos nosotros ahora, familia, demostrar el mismo espíritu de amor que el amigo amado de Jesús? Él lo que hizo fue cuidar a su madre, procurarla y vivir junto a ella hasta el final de los días de María. Así que qué hermoso es que nosotros pudiéramos crear entre nosotros algo así de especial. Conozco hermanos que han dicho, ¿sabes qué? En mi familia no hay nadie que pueda cuidar a mi madre. Y le han hablado a otra hermana de la iglesia para que cuide a su madre. Y lo han hecho. Hermanas o hermanos que no son de la familia sanguínea, pero sí son de la familia en Cristo. No sabemos quién nos va a cuidar de viejos, hermanos. Anhelamos que algún hermano, alguno de nuestros hijos o de nuestros nietos, podamos recibir ese amor que estamos sembrando hoy en nuestros días, así como el hermoso discípulo amado. Cierre sus ojos. Padre, gracias porque pudiste impactar la vida de este discípulo con un propósito. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor, por lo que nuestros padres, nuestros hermanos mayores, algún tío, alguna abuela hizo por nosotros, Señor, y que tal vez nunca le dimos las gracias. Bendecimos a esas personas. Gracias porque estuvieron cerca de nosotros, porque nos cuidaron, porque nos dieron alimento, nos dieron aliento, nos procuraron en todo momento, Señor. Gracias porque nos diste una familia y quien no la tuvo, siempre hubo alguien cerca. La abuela, un tío, un hermano, alguien. Aún, Señor, los niños que han sido abandonados, se han ido al DIF o a algún centro, hay alguien que los rescató. Tú, Señor, tu mano amorosa nos ha salvado, nos ha rescatado, nos has librado de la muerte. Y ahora cuanto más, Señor, que estamos en tu camino. Ayúdanos a ser agradecidos y a tener un corazón generoso y un corazón amoroso, como ese discípulo amado, al cual impactaste su corazón. Así queremos y anhelamos que sigas impactando nuestras vidas. Transforma y arranca este corazón de piedra y danos un corazón de carne para amarte, y a través de ese amor podamos amar a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestra iglesia. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén.